Señor te bendiga, es una bendición y un privilegio poder compartir contigo el día de hoy una palabra que sé que te va a hacer de edificación, que va a ministrarte y que sé que va a impulsarte a más, a alcanzar algo más en el Señor. Y como ya lo vimos en el título del video, vamos a hablar sobre el fruto del Espíritu. Y cuando hablamos de fruto, bajo quizás una definición, ¿qué es lo que estamos hablando? Cuando hablamos de fruto, estamos hablando de que fruto es un producto que se genera para la satisfacción de otro. Inmediatamente llevándolo a plano espiritual. Es el trabajo que Dios produce en nosotros para su satisfacción, pero también para la satisfacción de otros. ¿Por qué? Porque el trabajo que Dios genera en nosotros no solamente es para que Él se lleve la gloria, sino que para que otros sean ministrados, para que otros sean impartidos, para que otros saquen provecho, entendiéndose de manera espiritual claramente, de lo que Dios puso y depositó en nosotros. El trabajo que Dios ha hecho en nosotros no es simplemente para que nosotros nos sintamos satisfechos quizás de alguna u otra forma, sino que tiene que ver netamente con que la obra que Dios produce en nosotros tiene que bendecir a otros, tiene que impactar a otros, tiene que nutrir a otros y que otros sean satisfechos por lo que Dios está generando en nosotros. Y teniendo eso en mente, teniendo eso en cuenta, nos vamos a ir a la Escritura, el famoso pasaje de Gálatas 5, cuando nos dice lo siguiente. El apóstol Pablo, hablando con la iglesia de Gálatas, dice lo siguiente: más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Más el fruto del Espíritu es. Mucha gente habla de que quizás el fruto es una variedad de cosas, o son muchas cosas, pero no. Es solo un fruto que se evidencia en el amor, acompañado de otras características: fe, bondad, mansedumbre, templanza. Es solo uno. Recordemos que la obra de Dios solo es una en nosotros, que se evidencia de maneras distintas, de maneras múltiples. Y esa manifestación se genera por la obra de Dios en nosotros. Y eso que se genera por la obra de Dios en nosotros, otros tienen que gustar de esto mismo. ¿Por qué? Porque no tendría sentido que cuando hablamos de fruto nos estamos refiriendo a que otro saca provecho, otro degusta, y simplemente nos quedamos nosotros con que produje esto y ya. Dios quiere que nosotros en este tiempo seamos capaces de impartir lo que Él ha trabajado en nosotros, toda la evidencia que Él ha generado en nosotros, pero impartirla a otros, que otros sean los que degusten de la gracia de Dios depositada en nosotros, de lo que Dios ha hecho en nosotros, de la obra que Dios ha trabajado en nosotros durante tiempo quizá. Directamente en sus tratos, en sus procesos. ¿Por qué? Porque nosotros no nacemos como ese arbolito bonito, rico, con frutas ricas, sino que nacemos como una semilla. Que una semilla, para generar fruto, tiene que morir. Tiene que pasar por un proceso de crecimiento, de madurez, de riego, incluso de poda, para generar un fruto. Lo mismo pasa en nosotros en el ámbito espiritual. Lo mismo ocurre con nosotros en ese aspecto. El Espíritu Santo, porque recordemos que la Escritura dice el fruto del Espíritu.
El Espíritu Santo hace una obra en nosotros, una obra que primero pone una semilla en nuestro corazón, esa semilla muere y poco a poco comienza a brotar hasta generar fruto en nosotros. ¿Y cómo se logra ese fruto? Comúnmente la gente piensa que es un fruto que quizá va a ser bonito, un trato bonito. Y lamento informar que no es así. Lamento compartirte que no es así. La forma que Dios ocupa para generar ese fruto en nosotros es mediante el proceso, mediante las pruebas, mediante los momentos difíciles, mediante incluso esas instancias en las que le decimos, Señor, ya no puedo más. Es ahí donde Dios hace una poda en nosotros para generar fruto. Y sí, duele. Y sí, se llora. Y sí, a veces decimos, Señor, suficiente con esto. Pero Dios tiene una particularidad y es que no se cansa de trabajar en nosotros hasta lograr su objetivo final, que es el cumplimiento completo de su propósito. Y si estás en este quizás momento en el que está siendo tratado, está siendo procesado, aguanta. Aguanta. Porque el fruto que Dios va a sacar para que otros sean satisfechos, otros puedan degustar, va a ser de una alta calidad. ¿Y cómo nosotros logramos quizás generar ese fruto? Ya hablamos de que Dios nos mete un proceso, nos mete en cosas que a veces no nos van a gustar, que nos van a doler. Pero hay otro elemento también que es decisivo para que ese fruto sea permanente en nosotros y sea extensivo a lo largo del tiempo. Y quiero que nos vamos a Juan capítulo 15, que aquí nos habla algo clave el Señor. Juan capítulo 15 habla de otra figura. Jesús hablando ocupa una figura que tiene que ver con la vid, ¿cierto? Jesús acá habla de que Él es la vid verdadera. La vid es una parra que genera uvas, ¿cierto? Y el Señor dice lo siguiente, que para que esa parra produzca fruto, ese fruto tiene que cumplir una característica, y es lo siguiente, dice: permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí, no pueden llevar fruto. Entonces, la clave para producir el fruto del Espíritu no solamente es siendo procesados, aunque sí, Dios lo genera mediante un proceso, mediante la poda, pero hay algo clave aquí que habla de permanecer. Pese a que muchas veces el mundo se te cae encima, pese a que muchas veces no entiendes por qué Dios te está permitiendo pasar por situaciones, tienes que permanecer. Y cuando tú permaneces, Dios te enseña a observar, a visualizar la obra que Él está haciendo en tu vida. Te está generando frutos de amor, generando frutos de fe, generando frutos de misericordia, de bondad, de mansedumbre. Pero permaneciendo, aunque duela, aunque a veces sea difícil. Yo sé que a veces es difícil, pero cuando tú te afirmas en la palabra del Señor, se hace más llevadero. Y es tiempo de que ocurra eso en nosotros. Es tiempo de que nosotros permanezcamos anclados a Cristo, para que ese fruto que Él espera de nosotros se pueda generar y que otros
sean bendecidos y puedan aprovechar de lo que nosotros portamos. Espero que esta reflexión te sea de bendición, te sea de edificación, te sea de provecho y la puedas compartir con otros. Que el Señor te bendiga. Chao, chao.